Pues buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Estáis ya todos saludados y presentados por Juan Carlos. Faltaría darle la bienvenida a Juan Sutil, que es el candidato, ya que nos encontramos en el municipio de ayer, el candidato del Partido Popular en el municipio de ayer. Está toda su candidatura prácticamente también aquí en este acto. Y estáis, bueno, pues los más importantes, que sois las personas que tiráis diariamente del municipio de ayer, de los municipios de León que se encuentran alrededor de estas dos estaciones de esquí, que sois los hosteleros, los empresarios de la zona, los empresarios también del esquí, porque sin vosotros, bueno, pues esto, con el poco apoyo que ha venido teniendo por parte de la Administración, no sería posible. Os representa de alguna manera José Luis Álvarez Almeida, al que ya ha saludado Juan Carlos, y lo que ha dicho él ha sido exactamente el motivo que nos trae aquí, y es principalmente, aunque ahora lo veremos detallado, principalmente que las administraciones, aunque sean de comunidades autónomas distintas, seamos capaces de llegar a acuerdos, porque efectivamente no hay fronteras en ninguno de los ámbitos que has dicho, pero tampoco debe haber fronteras políticas. Los políticos tenemos que entendernos y si no, estamos haciendo, desde luego, muy mal para los ciudadanos. Y esto, este ir adelante en llegar a acuerdos entre las dos estaciones de esquí que tenemos aquí, Fuentes de Invierno y San Isidro y Fuentes de Invierno, pues es lo que tenemos que buscar. Y lo vamos a plasmar, como decía Juan Carlos, pues en unos compromisos muy concretos, porque entiendo que bueno, pues los ciudadanos en general estamos cansados de promesas ambiguas y lo que queremos son trabajos y queremos realidades y queremos escuchar a posibles representantes políticos con las ideas muy claras y que sepan lo que hay que hacer desde el minuto 1 en el que cogen las riendas de las responsabilidades políticas. Por lo tanto, yo lo que quiero decir es que aquí comenzaría, si se nos da la posibilidad de gobernar al Partido Popular en Asturias y también en la Diputación de León y en la Junta de Castilla y León, aquí comenzaría lo que tenemos en mente todos los que nos encontramos aquí, y es que el esquí en general debe tener un espacio muy relevante tanto en la sociedad asturiana como en la sociedad castellano-leonesa. Lo que tenemos que hacer es, como os digo, poner propuestas concretas sobre la mesa y, obviamente, tener en mente que también tenemos que potenciar dos estaciones que son absolutamente complementarias a estas, como es la estación de Leitariegos en León y como es la estación de Pajares en Asturias. Todo entra dentro de ese plan que pondrá al esquí, como digo, donde tiene que estar. Pero, obviamente, llevamos muchos años, más de 10 años, con unas trabas tremendas para hacer realidad el núcleo de eso que nos va a servir para potenciar el esquí, y es la fusión entre Fuentes de Invierno y San Isidro. Vamos a comenzar, por tanto, con la presentación y ahora vamos viendo esas medidas concretas que van a hacer, como digo, que el esquí adquiera su importancia. Bien, ¿cuáles son los contenidos de este planteamiento que os traemos aquí? Bueno, pues vamos a hablar del objetivo, del contexto, de esa fusión que buscamos en números, los beneficios, cuál sería el acuerdo inmediato, que es ese solucionar el suministro eléctrico para Fuentes de Invierno gracias a San Isidro, planes directores tanto de León como de Asturias y luego actuaciones futuras que permitirá el plan director de Asturias y las medidas que ya se pueden ir tomando en este momento para gestionar conjuntamente las dos estaciones. Con todo esto tendríamos sin duda la gran estación del norte. El objetivo, bueno, pues es ese planteamiento de fusionar las dos estaciones atendiendo a la demanda de los usuarios, porque gracias a eso podríamos contar con un dominio esquiable en esta zona nada más y nada menos que de 50 kilómetros, asimilándose obviamente a estaciones medianas del Pirineo. En estos momentos, San Isidro tiene estas características, 31 pistas, 27,41 kilómetros de pistas, esa posibilidad de movilizar a 15.800 viajeros, estaría en ese ranking dentro de las estaciones de esquí de España. Y, bueno, pues obviamente ya sabéis que viene funcionando San Isidro desde el año 72 con la gestión de la Diputación de León. El contexto de Fuentes de Invierno, pues
15 pistas, 8 kilómetros, 8.200 viajeros a la hora. Estaría en el ranking 27 de las estaciones de esquí de España. Se inauguró en el 2007 con la gestión del Principado de Asturias. La fusión en números. ¿Qué estaríamos consiguiendo si llegamos a ese fin nuestro que sería esa fusión? Bueno, pues ahí tenemos una complementación clara si fusionamos las dos estaciones entre San Isidro y Fuentes de Invierno. El resultado de la fusión, como veis, sobrepasa la suma de las pistas que tenemos en este momento en las dos estaciones. Obviamente, esa fusión habilitaría más pistas, un total de 15 pistas. Ahí tenéis la diferencia entre verdes, azules, rojas y negras. En este gráfico se ve el total de pistas, ¿no? Si con San Isidro tenemos en este momento 31, con Fuentes de Invierno 15, esa fusión de las estaciones nos permitiría tener 15 pistas más de la suma de ese número de pistas de cada una de las estaciones. Como veis, estamos hablando pues, de situarnos ya a un nivel que es muy deseable, obviamente, tanto para León como para Asturias. Eso sería el número de viajeros que resultarían de la fusión, que, como digo, es esa capacidad de movilizar a esquiadores. Si uniéramos las dos estaciones, estaríamos pues hablando ya, ¿no?, de casi, bueno, de 33.366 viajeros a la hora, que desde luego es un dato muy, muy relevante. ¿Qué beneficios obtendríamos? Bueno, pues obviamente el fortalecimiento de los mercados de Galicia y Portugal, la apertura de nuevos mercados, haríamos muy atractiva esta gran estación del norte para otras comunidades autónomas, aumento general de usuarios, obviamente, en ambas estaciones, la posibilidad de promoción conjunta y de ese forfait conjunto y, obviamente, oferta de pistas pues muy competitiva y homogénea. Más beneficios si ya pasamos al ámbito empresarial. Bueno, pues esa repercusión económica positiva que necesitáis y que os merecéis, la hostelería, los servicios y el comercio. La creación de más empleo directo, porque se necesitarían más empleados, obviamente, en las pistas de esquí y, por supuesto, creación de empleo indirecto y la posibilidad de desestacionalizar las estaciones de esquí, que es una necesidad fundamental y que ahora mismo, bueno, pues en concreto Fuentes de Invierno se encuentra con muchísimas trabas simplemente por no disponer de suministro eléctrico. Con esto yo creo que estaríamos en condiciones de buscar muchas más actividades tanto en San Isidro como en León en otras épocas del año que no sea únicamente la temporada de esquí. Beneficio más concreto, si hablamos, ¿no?, de ya la visión económica. Bueno, pues hay que tener en cuenta que cada euro que se invierte en una estación de esquí, por cada euro se generan entre 7 y 10 euros en la economía de la zona. Un dato fundamental, que es lo que al fin y al cabo buscamos o deberíamos buscar los políticos para las regiones que gobernamos y, por supuesto, el impacto local, que sería muy importante. El aumento de usuarios y la generación de empleo ayudaría a fijar a la población en una zona rural muy afectada y que, bueno, en la que nos encontramos, obviamente, como todos sabemos, yo soy ayerana de Cabaña Quinta, pues nos encontramos un grave riesgo de despoblación. Lo mismo sucede en Valdelugueros o en todos los municipios pequeños de León, que están muy cerquita de estas estaciones. El acuerdo inmediato. Hay que poner de manifiesto que, como decía antes, los políticos estamos para superar trabas, para solucionar cuestiones que los ciudadanos demandan y no podemos permitir. Asturias no se ha podido permitir, de hecho lo ha tenido, pero desde luego hay que solucionarlo de manera inmediata. No se tendría que haber permitido el estar 10 años sin llegar a acuerdos con la Diputación de León, bueno, pues porque la verdad que todo han sido trabas en todo este tiempo. Yo no entiendo la política así. Lo primero que hice fue ponerme a disposición del presidente de la Diputación de León en ese momento para decir, mira, Juan, si gano las elecciones, obviamente esta fusión va a salir y vamos a llegar a un acuerdo en términos absolutamente razonables. Y eso es en lo que hemos quedado. Ojalá tengamos la posibilidad de gobernar tanto en la Diputación de León como en el Principado de Asturias, porque solucionaríamos las trabas, yo creo, que la primera semana de nuestro mandato. El acuerdo al que hemos llegado es, obviamente, bueno, no puede ser otro, el acuerdo inmediato.
pagar a la Diputación de León los derechos de enganche de la línea para dotar de electricidad Fuentes de Invierno, así como las obras de soterramiento correspondientes a la zona asturiana acometida. Obviamente León se comprometería a finalizar un pequeño tramo que queda de soterramiento pendiente de esa línea eléctrica para que pudiéramos desde Asturias utilizar esa línea eléctrica que les ha costado muchos millones de euros. Yo creo que el acuerdo al que hemos llegado es más que razonable. Asturias se compromete a pagar 1,5 millones de euros por megavatio, lo que está establecido en el contrato de resarcimiento, pero hemos conseguido de la Diputación de León ese compromiso de que nosotros asumamos el coste de 3 megavatios que necesitamos no solo para lo que es la estación en las condiciones en las que se encuentra ahora mismo, necesitaríamos menos, 1 megavatio, 1,5 megavatios, sino para dejar a la estación en las condiciones adecuadas para que luego se produzca ese desarrollo tan necesario para Asturias. El importe, por tanto, total que Asturias debe pagar a la Diputación de León, pues sería esos 4.300.000 euros, lo que supone, bueno, pues solo un 35% del importe total de la acometida eléctrica sufragada por la Diputación de León. Pero no es solo eso, sino que, bueno, pues el compromiso de la Diputación de León es dar a Asturias todas las facilidades del mundo, y ahí vemos, de momento habría un único pago inmediato de 1 megavatio, menos de 1,5 millones de euros, con un pago aplazado del resto en 20 años y en cuotas de 143.000 euros anuales, que es menos de lo que en la actualidad se está pagando desde Asturias por el alquiler del generador que ahora mismo da suministro eléctrico a la estación de Fuentes de Invierno. Yo considero que esto es, desde luego, este es un acuerdo muy asumible por Asturias. Asturias debe hacer ese esfuerzo. No puede ser que exista una estación que ha costado un dinero y esa estación no tenga los elementos necesarios para que pueda desarrollarse. Entiendo que en ese sentido la Diputación de León nos da una oportunidad que, obviamente, si soy presidenta del Principado de Asturias, no la voy a desaprovechar. Ahí estaría lo que es el esquema. ¿Tiene luz? A ver. Sí, vale. Ay, pero no se ve en estas pantallas, no se ve la luz, ¿eh? No. Bueno, yo creo que se percibe con las indicaciones que aparecen en la parte inferior, ¿eh? El soterramiento pendiente de ejecutar por Asturias, ya hay parte entubada, con lo cual sería fácil, son 537 metros. El soterramiento que ya ha ejecutado León es casi el 1,5 kilómetros, y faltaría un pequeño tramo de 250 metros que la Diputación de León se compromete, con los permisos de la Junta de Castilla y León, se compromete a ejecutar para que nosotros podamos engancharnos directamente. ¿Qué beneficio supone? Bueno, pues cualquiera que conozca la estación de Fuentes de Invierno sabe que si quitamos los generadores se libera espacio que se puede aprovechar, que se reduce el impacto medioambiental y paisajístico, por supuesto se disminuye la contaminación acústica y visual, y supone la reducción de averías mecánicas, que se traduce en mejora de seguridad y mejora del rendimiento de la estación. Se optimiza el funcionamiento general de la estación, principalmente de los remontes, que están siempre pendientes de ese suministro, ¿no?, dado por un generador que obviamente no te genera la suficiente seguridad. Facilita potenciales ampliaciones de la estación, que es lo que ya he dicho, y algo fundamental, que ya he citado al principio: se desbloquean las negociaciones con León de cara a proyectos de promoción, fusión o colaboración, que es que ese debe ser el objetivo, como digo, de cualquiera que esté al frente de las administraciones. Para ello tenemos que diseñar, ahora mismo hemos llegado a ese acuerdo que haríamos efectivo si gobernamos de manera inmediata, pero obviamente ese acuerdo tiene que ir acompañado de los correspondientes planes directores, tanto en León como en Asturias, que den cabida a las actuaciones futuras que necesitan las dos estaciones para dar ese salto y ser constituidas en la gran estación del norte. León se compromete, si ganamos las elecciones, como digo, a redactar ese plan director que va a contemplar la instalación de futuros remontes y pistas necesarios para que los usuarios, independientemente del nivel de complejidad que requieran o el nivel de habilidad que tengan los esquiadoras,
pueden desplazarse entre las estaciones. La inversión, obviamente, posterior se va a realizar en fases coordinadamente con el Principado de Asturias. Y como ya hemos dicho, ese plan director recogerá las actuaciones para finalizar el soterramiento de la línea hasta los límites con León. Aquí es un primer esquema. El desarrollo futuro, nosotros trasladamos unas propuestas que obviamente deberán ser ratificadas con los correspondientes estudios técnicos, pero bueno, pues entendemos que ese futuro de la estación de San Isidro pasaría pues por la instalación de un telesilla que sería el clave, que es el que figura abajo a la izquierda, que uniría Río Pinos con la zona alta de Fuentes de Invierno, permitiendo ya el poder esquiar en las dos estaciones y obviamente pues se complementaría, que eso lo iremos viendo en ese plan de inversiones conjunto entre Asturias y León, pues con esos otros dos telesillas que nos sitúan desde la parte baja, desde Salencias a Cebolledo, y obviamente ampliaría muchísimo las posibilidades de San Isidro, con la idea de que esto se complemente. Ahí vemos también un telesilla que comunicaría, ¿no?, que tendríamos que coordinarlo perfectamente entre las dos estaciones. Pero este plan director coordinaría perfectamente, sería compatible con el plan director que haría Asturias en la misma línea, que comprendería también lo que son las obras del soterramiento de la línea hasta los límites con León, y que bueno, pues necesitaría en un futuro ese telesillas que comunicaría la zona baja de Fuentes de Invierno con la zona media, y por supuesto ese telesilla que ya veíamos en la transparencia o la diapositiva anterior, que sería común entre las dos estaciones. Como digo, este planteamiento ha sido fruto de un trabajo que hemos realizado entre la Diputación de León y bueno, pues los candidatos que nos presentamos al Gobierno del Principado de Asturias. Estaría sometido, obviamente, a los estudios técnicos correspondientes, pero bueno, hemos sido asesorados por personas que conocen perfectamente las posibilidades de las dos estaciones y entendemos que el futuro de estas dos estaciones pasaría bueno, pues por estos telesillas. Habilitaríamos un número importante de pistas, que en números ya las hemos visto, y permitiría pues esa comunicación entre las dos estaciones de una manera continua, que esquiadores de una estación puedan pasar a la otra, como decía, con varios niveles de dificultad, y entendemos que es lo que necesitamos. ¿Qué nos permitiría, si me permiten mis compañeros de León, qué nos permitiría el plan director de Asturias? Porque es cierto que esta estación tiene otras carencias. Ojalá pudiéramos tener inversiones para plantearlas el primer año. Sabéis que obviamente pues las inversiones son limitadas, pero sí hay que tener muy claras esas necesidades que se irían haciendo realidad a lo largo de la legislatura. Bueno, obviamente el aumento de la seguridad del puerto San Isidro, garantizar el tránsito de vehículos durante episodios de nevadas, optimizar el servicio de quitanieves, completar la colocación de viseras muy necesarias para toda la subida aquí a la estación, y bueno, pues un área de logística de mantenimiento en la zona de Cuevas. Ahí vemos uno de los sitios donde se necesitaría reforzar las viseras. Necesitamos también ampliar el parking y construir viales de salidas, y obviamente el parking actual da cabida a 2.500 usuarios por jornada. Necesitaríamos, con una potenciación de las estaciones, incrementar ese número de usuarios y, por tanto, ampliar las plazas de aparcamiento y obviamente ordenar los viales de entrada y de salida. Luego, todo este planteamiento va a estar subido a las redes sociales y a las páginas web tanto del Partido Popular de Asturias, de mi página en concreto, y de León, para que lo podáis ver con más detalle. Finalización de las dotaciones de la estación. Obviamente, si se da el paso de que la estación tenga suministro eléctrico en condiciones, bueno, pues tiene que ir acompañado de todas esas necesidades que hagan que la estación, bueno, pues no sea de segunda categoría, me atrevo a decir, ¿no? No podemos tener pues todos los vehículos de la estación al aire libre, a la intemperie, incluso haciendo reparaciones, haciendo fosas en la nieve, porque no existe ni garajes ni zonas donde tener esos vehículos
bueno, de una manera segura y que no lleve consigo el que tengan o acaben con malas condiciones. Eso, obviamente, en cualquier estación debe existir y en Fuentes de Invierno a día de hoy no existe. Debe haber una cafetería en la zona media de la estación, con aseos y, bueno, en general, la optimización de todos los espacios de servicios, adecuándolos a la nueva demanda, con una mejora de las comunicaciones telefónicas. Ahí hacemos un planteamiento de dónde deberían instalarse pues estos servicios de los que estoy hablando, que, como digo, pues harían de la estación pues lo que se merece ser. La instalación de nuevos telesillas, ya los he comentado, sería simplemente, bueno, que los veáis de una manera más detallada. Esa sería la zona de Asturias. Es fundamental plantearse ese plan de inversiones a medio plazo con la instalación de esos telesillas y, bueno, pues daros cuenta, ¿no?, que pasaríamos de 15 kilómetros a 20, de 15 kilómetros de pistas a 20. Las nuevas pistas son esas que aparecen ahí, ya se veían en el plano anterior, las tenéis detalladas en ese esquema en la parte de abajo. Obviamente conseguiríamos una ampliación del número de pistas muy relevante. Y, por supuesto, bueno, pues la instalación de cañones de nieve artificial en Fuentes de Invierno, necesaria, pero que también necesitaba de un suministro eléctrico que no fuera por medio de generadores. Ese sería un planteamiento de la zona innivada. Obviamente está entre la zona baja de Fuentes de Invierno y la zona media, que es donde antes nos quedamos sin nieve. ¿Qué podríamos ir haciendo mientras todo esto sucede? Pues, obviamente, avanzar en la gestión conjunta de San Isidro y Fuentes de Invierno, que esto se consigue, pues, obviamente, si eres capaz de mantener una comunicación fluida entre las dos administraciones. Ese acuerdo de electrificación de Fuentes de Invierno, acuerdo de tipos de forfaits conjuntos, como un forfait anual conjunto, desarrollar, como ya os decía, los planes directores de cada estación, pero siempre coordinados y a través de una comisión de seguimiento, elaborar un plan de impacto socioeconómico en la zona de influencias del dominio San Isidro y Fuentes de Invierno, que nos ayuden a elaborar el plan de inversiones anualizadas por prioridades en función de esos planes directores, que esa comisión de seguimiento sea la que haga el análisis de resultados, determine modificaciones o correcciones y, mientras eso sucede, pues plantearnos que exista un transporte entre estaciones, que ya lo tenéis en San Isidro, pero que nos permita conectar de alguna manera las dos estaciones mientras somos capaces de habilitar inversiones para poner en marcha todo lo que os hemos planteado. Ese sería un planteamiento de transporte interestaciones. Llegaría, pues, como digo, también a Fuentes de Invierno. Sería una solución provisional a esa inversión en nuevos remontes que nos van a permitir la fusión entre las estaciones. Y con todo eso, bueno, pues tendríamos lo que todos deseamos, esa gran estación del norte, San Isidro y Fuentes de Invierno. Esa sería la imagen conjunta de todo lo que os hemos estado enseñando. Obviamente nos daría muchísimas posibilidades, como digo, no solo para estas dos estaciones, sino también para que en esta gran estación del norte nos acompañaran Leitariegos y Pajares, para que León y Asturias pues fueran las zonas de gran afluencia de los esquiadores del norte de España. Y, bueno, pues ahí tenéis un resumen, ya no solo de los telesillas y de las pistas, sino de todo lo que haría falta en las dos estaciones. Obviamente es un proyecto ambicioso, pero bueno, pues los que hemos estado al frente de empresas públicas, de administraciones públicas, y hemos querido hacer las cosas bien, tenemos muy claro que, o desde el primer momento, sabes qué es lo que necesita tu región, tu diputación, tu municipio, en este caso tus estaciones de esquí, o lo tenemos muy claro desde el primer momento, o se nos pasa una legislatura y siguen las tareas pendientes. Nosotros no queremos eso. Lo que queremos, como os digo, y ya con esto termino, es que León y Asturias puedan ser esa gran estación del norte que atraiga a muchísimos visitantes y que permita
que permita que las empresas, que los empresarios de la zona, los comerciantes, los habitantes, tanto de los municipios más cercanos a la estación de León como de los municipios más cercanos a Fuentes de Invierno, podamos seguir viviendo en nuestras zonas, podamos seguir dinamizando nuestros pueblos, nuestros concejos y hagamos, como digo, tanto de León como de Asturias, zonas que sean verdaderamente atractivas para todas las personas que quieran visitarnos del norte de España y también de Portugal, como vemos que ya está sucediendo. Ojalá podamos tener la posibilidad de abordar estos proyectos que, como veis, tenemos perfectamente estudiados. Yo con esto finalizo y me gustaría que Juan ahora hiciera pues ese colofón a esta propuesta, que espero que os haya gustado y que creo sinceramente que es lo que necesitamos tanto en León como en Asturias. Muchas gracias.